Día triste para todos los aficionados de la Fórmula 1. Día triste porque hoy se cumplen 9 años desde el fallecimiento de Jules Bianchi. Sí, la promesa francesa que parecía que iba a fichar sí o sí por Ferrari acabó falleciendo meses después de ese fatídico accidente en Brasil 2014, y fue el 17 de julio de 2015 cuando se confirmó la noticia que nadie quería escuchar. Jules abandonaba este mundo, pero siempre quedaría en nuestros corazones. Una preciosa carrera en Hungría que fue un grandísimo homenaje a la Fórmula 1 y sobre todo a Jules Bianchi. Pero antes de comentar eso, tenemos que hablar de quién es Jules Bianchi, porque estoy convencido de que muchos no seguíais la Fórmula 1 en aquel entonces y por ello no entenderéis el enorme cariño que muchos le teníamos a Bianchi. He de empezar diciendo que Bianchi es un piloto nacido en Francia el 3 de agosto de 1989 y que desde sus primeros pasos en el automovilismo demostró que estaba capacitado para hacer algo grande. Fue campeón de la Fórmula Renault 2.0 francesa en el año 2008, su primera experiencia en monoplazas, y después al año siguiente, en 2009, ganador también de la Fórmula 3 Euroseries. Empezaba fuerte el bueno de Jules Bianchi. Esto le permitió entrar en el radar de Ferrari, que lo fichó para su academia, y desde ahí no le quitaron el ojo de encima. Posteriormente el paso era claro, 2010 a la GP2, y sorprendió, y en un primer año contra un compañero que ya llevaba tiempo asentado en esa categoría, le ganó y fue tercero en la general, perdiendo solamente con Pastor Maldonado y Checo Pérez, que ya llevaban varios años en GP2, en lo que actualmente es la Fórmula 2. Repitió en el año 2011, pero el equipo tampoco dio para demasiado. De hecho, una prueba fue su compañero Esteban Gutiérrez, que acabó subiendo a Fórmula 1 también y fue decimotercero, mientras que volvía a ser tercero Jules Bianchi, esta vez por detrás de Grosjean y de Luca Filippo. Desde el principio, ya sabiendo que no tenía el mejor coche en inferiores, Jules Bianchi había destacado y mucho, y por tanto fue el piloto probador del equipo Force India de cara al año 2012 y también fue piloto probador de Ferrari. De hecho, estuvo en las cábalas para Force India para ser el segundo piloto de cara al año 2013, pero al final el equipo indio se acabó decantando por Adrián Sutil y no tuvo otro remedio Jules que acabar firmando por el equipo Marussia. Allí empezó un calvario que fue infumable por el coche, pero en el que dejó hazañas para la historia. Mientras tanto, en estos años en los que estaba como probador, fue subcampeón de las GP2 Asia Series y también subcampeón de la Fórmula Renault 3.5. Pero lo dicho, nos vamos a centrar en lo que de verdad nos interesa, que son sus años en la Fórmula 1, porque desde el principio Jules Bianchi sorprendió, y de qué manera, ya que con el peor coche claramente, como era el equipo Marussia, sorprendió en Australia, donde le sacó 8 décimas a su compañero de equipo Max Chilton y venció además a los dos Caterham, que eran los equipos con los que era el equipo con el que luchaba Marussia. De hecho, Caterham siempre estuvo un poquito por encima, pero era Bianchi el que ponía un poquito más para luchar con ellos, y además vencía incluso al Sauber de Gutiérrez, que mientras tanto Hülkenberg luchaba incluso por meterse en Q3. Así que un mérito impresionante lo de Jules Bianchi ya desde el principio. Brilló también en Malasia, donde al final acabó sacando una decimotercera posición, que fue clave para acabar ganando al equipo Caterham en constructores, y que acabó valiendo unos 10 millones de libras en aquel entonces, porque sabemos que los equipos ganan dinero según la posición en la que quedan en el campeonato, y para Marussia era clave, y sin duda sin este resultado de Jules Bianchi en Malasia no hubiesen conseguido quedar por delante de Caterham y por lo tanto no hubiesen corrido en el año 2014, así que fue importantísimo esta carrera de Jules Bianchi en Malasia. A partir de ahí llegaron las mejoras de Caterham, y a pesar de que Jules sí que hubo momentos puntuales en los que compitió con ellos, se convertía en una competencia prácticamente con su compañero de equipo, por lo que prácticamente corría solo, ya que Max Chilton estaba muy por detrás y Jules Bianchi siempre solía quedar esas 5 o 6 décimas de rigor por delante de su compañero de equipo. Así que en 2013 no podemos destacar nada más, además de que renovó para el año 2014. Y en 2014 viene el mayor de sus milagros, el Gran Premio de Mónaco del año 2014. Mónaco es un lugar en el que siempre pueden ocurrir cosas y en la que los pilotos más modestos tienen la oportunidad de hacer algo grande con unos coches que no están destinados a ello. Jules Bianchi era un piloto con muchísima calidad, Ferrari lo llevaba siguiendo desde hacía muchísimo tiempo y en Mónaco tenía la oportunidad de demostrarlo. Tuvo mala fortuna en la clasificación, ya que por el timing, unas banderas amarillas y un problema en la caja de cambio solamente pudo clasificar 19º, pese a todo, 6 décimas por delante de su compañero de equipo. Pero aún así tuvo que cambiar la caja de cambios y sufrió una penalización, lo que le hizo salir al final 21º.
Aún por encima se colocó mal en la parrilla de salida, lo que le puso una penalización de 5 segundos. Y contra todo esto, contra viento y marea, Bianchi nos dejaría una de sus mejores actuaciones en Fórmula 1. Ganó 4 posiciones solamente en la salida, aprovechándose en parte también del accidente de Checo Pérez. Y además, el equipo aprovechó para cumplir los 5 segundos de sanción bajo safety car, lo que obviamente está prohibido. Y no solamente tendría que cumplir después esos 5 segundos de sanción, sino que se le impusieron otros 5 por cumplir la sanción cuando no tocaba, así que Bianchi debía afrontar la carrera ya con 10 segundos de sanción. Se iban quitando pilotos de en medio ya que estaba siendo una carrera muy accidentada en Mónaco pese a ser en seco y Sebastian Vettel y Daniel Kvyat se retiraban por tener problemas en su coche. Bianchi ascendía hasta la 14ª y en la vuelta 38 hacía una maniobra espectacular en las rascas para adelantar por el interior a Kamui Kobayashi al piloto japonés y Bianchi se colocaba 13º. Por la penalización de Bernier subió a la 12ª y por demás accidentes acabó a falta de 8 vueltas 10º en la zona de puntos, pero todavía con una sanción de 10 segundos por cumplir que le obligaba a ganar muchísimo tiempo si quería tener alguna oportunidad de puntuar. Pero recibió una ayuda y de qué manera, porque Kimi Raikkonen, que estaba luchando por la 7ª posición con Kevin Magnussen, impactó contra el piloto danés y Jules Bianchi pasó de estar 10º a estar 8º. El sueño de Marussia estaba cada vez más cerca, pero Jules debía hacer un milagro, porque si todo continuaba igual y las diferencias continuaban como estaban, Jules quedaría 12º por la penalización de 10 segundos que sufriría. Esas últimas 8 vueltas de Bianchi fueron un auténtico espectáculo, una oda a la Fórmula 1. Con el coche más malo de la parrilla, el peor coche de la parrilla, Jules Bianchi sacó todo el ritmo que podía haber y un poquito más para acabar metiéndole 10 segundos finalmente a Kevin Magnussen, que sí que iba con daños en el coche, pero llevaba un McLaren. Y al final, el Marussia consiguió quedar en 9ª posición. No logró quedar 8º porque no logró sacar los 10 segundos a Romain Grosjean, pero sí que fue épico lo que hizo Jules Bianchi para acabar en una zona de puntos con un coche que, por supuesto, no daba para ello. Fue la última gran exhibición que vimos de Jules Bianchi. Estoy convencido de que lo hubiésemos visto en el equipo Ferrari en Fórmula 1 en el año 2015, convencidísimo. Y al final, tras ese trágico suceso en la carrera de Japón en el año 2014, una carrera en lluvia que nunca se debería haber disputado y en la que durante el coche de seguridad Jules Bianchi tuvo un accidente e impactó contra una grúa, nos despedimos de uno de los grandes talentos de la Fórmula 1. Tras confirmarse su muerte, se disputó el Gran Premio de Hungría de 2015. De hecho, hubo gente que incluso pidió su aplazamiento, pero esto no puede ser porque el circo debe continuar y el mayor homenaje a Jules es hacer lo que siempre le gustó, que eran las carreras de coches, que era la Fórmula 1. Y Hungría nos regaló una de esas grandes carreras que nos demuestra, porque somos amantes de la Fórmula 1 a pesar de que estos pilotos se jueguen la vida en cada carrera. ¿Y quién va a ganar si no un piloto de Ferrari, Sebastian Vettel, que venció y dedicó esta preciosa radio a Jules Bianchi? Jules, cette victoria est pour toi. En francés, esto lo digo en francés, luego, como la pronunciación no va a ser adecuada, traduzco al español la siguiente parte. Todos sabíamos que ibas a formar parte de este equipo. Es decir, Jules, esta victoria es por ti. Todos sabíamos que ibas a formar parte de este equipo. Y así, me despido yo también de este particular homenaje a Jules Bianchi, uno de los grandes pilotos de mi infancia, un piloto del que estaba profundamente enamorado, que me encantaba y que me hubiese encantado ver en Ferrari, porque estoy convencido de que lo hubiese hecho genial. Te extrañamos, Jules, y estés donde estés, que sepas que no te vamos a olvidar.